diversos órganos del cuerpo. Así como en el sistema nervioso central, el objetivo fundamental es la comunicación de mecanismos, de órdenes para ejecutar cambios de acción, igual el sistema endocrino, pero lo hace de una manera mucho menos rápida y eficaz, lo hace de una manera más lenta, más sostenida, sin embargo, ¿ya? Y al hacer estos mensajes, al emitir estos mensajes, las células del sistema endocrino van a tratar de modificar, coordinar e integrar las funciones del organismo. ¿Sí? ¿Cómo está constituido este sistema? Es un sistema complejo. Está integrado por un grupo muy diverso, muy disperso además, pero integrado de órganos. La señalización la realiza mediante moléculas de señalamiento, o sea, moléculas secretadas que pueden clasificarse de acuerdo al mecanismo en la que participan estas moléculas en una secreción autocrina, paracrina o la clásica secreción endocrina. ¿Sí? Muy bien. Hay tres tipos, decíamos, de señalización según la distancia y el sitio de producción de las moléculas de señalamiento, que eventualmente las vamos a llamar también hormonas, ¿no? Entonces, la señalización endocrina, mediante estas moléculas secretadas, también denominadas hormonas, actúan sobre células diana que no están cerquita, sino distantes del lugar de síntesis. Contrario a lo que ocurre en la señalización paracrina, cuando las moléculas secretadas actúan en la inmediata vecindad del lugar de síntesis, ¿sí? Y la secreción autocrina actúa sobre la célula misma que produce, es decir, una secreción para la misma célula que produce la hormona o la secreción o la molécula de señalamiento, ¿sí? Entonces, las secreciones paracrinas y autocrinas se comentan particularmente en los sistemas nerviosos, respiratorio y digestivo, como que ya en el sistema respiratorio hemos hablado de moléculas de señalamiento producidas por células que están acopladas al epitelio respiratorio, ¿sí? Formando parte del sistema neuroendocrino difuso. Lo mismo y mucho más ampliamente en el sistema digestivo. Ahí hemos hablado de las células del sistema digestivo, del sistema neuroendocrino difuso, productoras de una serie de péptidos hormonales. Se me viene a la mente, por ejemplo, la gastrina, ¿no? Que va a actuar sobre células que están en la vecindad del producto de secreción. Para que la señalización endocrina cumpla su función, puesto que las células diana están distantes, en general tiene que utilizar como medio de migración, de movimiento de estas moléculas a los sistemas circulatorio, sanguíneo o linfático, principalmente sanguíneo, ¿no? Entonces, la secreción endocrina característicamente va a enviar sus señales mediante estas moléculas de señalamiento a través de la sangre o de la linfa, mientras que la paracrina y la autocrina van a utilizar el líquido intercelular solamente para llegar a sus células diana, a sus células blanco, ¿ya? Algunas hormonas, por ejemplo las hormonas tiroideas, tienen un efecto generalizado. ¿Por qué? Porque sus células diana son muchas, actúan sobre la mayoría de las células de nuestro organismo. En cambio, otras hormonas, por ejemplo, la aldosterona, solo afecta a ciertas células. En este caso, por ejemplo, a la parte de los túbulos renales, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la clasificación clásica del sistema endocrino. Tenemos las glándulas endocrinas propiamente dichas, que forman órganos reconocibles, la mayor parte de ellos encapsulados, diríamos, ¿no? Hay otro grupo de tejidos que forman cúmulos dentro de ciertos órganos.
y otras que están aisladas en el sistema digestivo y sistema respiratorio. Pero en realidad no solamente en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio, sino también en la piel, en las vías urinarias, en las vías genitales, en fin, ¿no? Claro que donde mejor desarrolladas y estudiadas están estas células es en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las glándulas que forman verdaderos órganos encapsulados? La hipófisis, ¿no? La tiroides, la glándula o las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenal y la glándula pineal. ¿Ya? ¿Cuáles son los cúmulos de tejidos endocrinos alojados dentro de ciertos órganos? El cuerpo amarillo en el ovario, ¿sí? Con las células foliculares, las células de Leydig, en el testículo, los islotes pancreáticos de Langerhans en el páncreas, obviamente, y a nivel de los riñones, las células yuxtaglomerulares, ¿no? Y las células del sistema neuroendocrino difuso están dispersas, que también se llaman células APUD, en el tubo digestivo, el respiratorio y en otros epitelios de las vías en el ectodermo. En el mesodermo se origina la corteza suprarrenal, los testículos y los ovarios. Y son derivados del endodermo la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y los islotes de Langerhans. ¿Sí? Vean, entonces, su origen, su ontogénesis es muy diverso de las 3 capas germinales. Muy bien. ¿Y cómo se clasifican las hormonas por su composición química? Pues se clasifican en derivadas de aminoácidos, de carácter proteico o polipeptídico y derivadas de esteroides y ácidos grasos. ¿Sí? Entonces tenemos derivados de aminoácidos, derivados de carácter proteico o polipéptido y de carácter esteroideo y de los ácidos grasos. ¿Sí? Estas se pueden considerar no esteroideas y estas esteroideas. Las hormonas no esteroides son péptidos pequeños, la hormona antidiurética, por ejemplo, la oxitocina, o proteínas pequeñas, glucagón, insulina, hormonas de la adenohipófisis, todas las hormonas de la adenohipófisis, las hormonas paratiroideas, la hormona paratiroidea, ¿sí? Son no esteroideas. ¿Ya? Pueden ser derivadas de aminoácidos o péptidos o polipéptidos. Las derivadas de aminoácidos incluyen la adrenalina, noradrenalina y las hormonas tiroideas. Y las esteroides, las de carácter esteroide, las que provienen de ácidos grasos, y las que provienen de ácidos grasos son derivadas del colesterol. ¿Cuáles son estas hormonas? Tenemos a la aldosterona, al cortisol, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. ¿Sí? Entonces tenemos no esteroideas principalmente proteicas y polipeptídicas, no esteroideas derivadas de aminoácidos y esteroideas, con sus ejemplos principales en cada uno de estos grupos de hormonas de acuerdo a su composición química. Bueno, hemos dicho que estas hormonas viajan ya sea a un lugar distante o en la proximidad para efectuar un cambio de actitud o efectuar una acción en la célula blanco, ¿sí? Estas células blanco deben contar con receptores celulares, ¿sí? Y esos receptores celulares pueden estar ubicados a nivel de la membrana celular o dentro de las células, ¿sí? Y son específicos para cada hormona en particular. Claro que algunas células tienen receptores, algunas hormonas más bien tienen receptores en muchas células y otras, como hemos dicho, tienen receptores específicos en un particular grupo de células solamente. ¿Sí? Entonces, estos receptores celulares son indispensables, ya sea que estén ubicados en la membrana celular o dentro de las células, para permitir justamente su ingreso y su interacción con el núcleo de la célula blanco para
ejecutar una acción. ¿Sí? Entonces, la unión de una hormona a su receptor, lo que estamos viendo acá en este ejemplo, inicia una secuencia de acontecimientos, ¿sí?, que determinan en última instancia una respuesta en particular. ¿Sí? Por ejemplo, fosforilan proteínas reguladoras y activan segundos mensajeros en este proceso, ¿no? Uno de los segundos mensajeros más comunes son el AMP cíclico y la proteína G. ¿Sí? A causa de la especificidad de la reacción, solo se necesita una cantidad minúscula de la hormona. ¿Ya? Algunas hormonas, por otra parte, inducen una respuesta particular y otras la inhiben. O sea, hay hormonas que estimulan una acción y otras que inhiben la acción. ¿Sí? Las hormonas esteroides que están unidas a las proteínas van a ingresar directamente a la célula y sus receptores están en el interior de la célula. ¿Ya? En cambio, las de carácter proteico y aminoácido, bueno, las de carácter proteico sobre todo, van a interactuar con un receptor de la membrana, de la superficie de la célula blanco, ¿no? Y activando los segundos mensajeros determinarán un efecto fisiológico determinado. ¿Ok? Igual sucede con las hormonas esteroides, que van a interactuar con su receptor intracelular, que va a activar una serie de acciones para producir RNA mensajero y nuevas proteínas con sus efectos fisiológicos correspondientes. Bien, entonces, repasemos un poco esto. Las hormonas no esteroides y derivados de aminoácidos se unen a receptores ubicados en la membrana de la célula diana, algunas vinculadas a proteínas G y otros catalíticos. Al activarlos pueden causar una serie de reacciones intracelulares. Por ejemplo, apertura o cierre de un canal iónico que altera el potencial de acción, como ocurre cuando hay neurotransmisores o catecolaminas. Activación o inhibición de una enzima o grupo de enzimas asociadas con la cara citoplasmática de la membrana celular. Este efecto único activación de la adenilato ciclasa activa la transformación de ATP en AMP cíclico, que es el principal segundo mensajero, que a su vez activa una secuencia específica de enzimas indispensables para lograr el efecto deseado por la célula blanco. Algunas pocas hormonas activan otro segundo mensajero, que es el GMP cíclico, que actúa de modo comparable, sin embargo. ¿Ya? Algunas hormonas facilitan la apertura de los canales de calcio. El calcio, entonces, entra a la célula y 3 o 4 iones se unen a la proteína calmodulina, lo que altera su conformación. Esto en el músculo liso. ¿Sí? La calmodulina alterada es un segundo mensajero que activa una secuencia de enzimas que causan una respuesta específica. Las hormonas tiroideas son poco habituales entre las hormonas no esteroides porque entran directamente en el núcleo donde se unen a moléculas receptoras. El complejo hormona-receptor controla la actividad de operadores, promotores o ambos, lo que determina la transcripción de RNA mensajero para la síntesis de una nueva proteína que aumenta la actividad metabólica, que es en última instancia el efecto que causa, ¿no? Bien, las hormonas esteroides se difunden hacia el interior de la célula diana a través de la membrana plasmática y una vez dentro de la célula se une a una molécula receptora. El complejo hormona-molécula receptora entra en el núcleo, busca una región específica del DNA e inicia la síntesis del RNA mensajero. Este RNA mensajero nuevo codifica la síntesis de enzimas específicas que lograrán el resultado deseado. La presencia de la mayor parte de hormonas también induce una respuesta de retrocontrol negativo, ¿sí? Mediada por los vasos en la que después de ocurrida la respuesta deseada se inhibe la producción o liberación adicional de esa hormona en particular. ¿Sí? Por ejemplo, se secreta hormona tirotrófica que favorece la secreción de hormonas tiroideas, pero cuando hay suficiente cantidad de hormonas tiroideas en la sangre,
hay un retrocontrol negativo para que los factores promotores de la secreción de TSH en el hipotálamo dejen de producirse. Y entonces hay una retroalimentación negativa que inhibe la secreción de mayor cantidad de hormona tiroidea que ya está producida en cantidad suficiente. Bueno, vamos a hablar ahora de las glándulas en particular. En este capítulo vamos a hablar de ese primer grupo de glándulas endocrinas, de células endocrinas que forman órganos específicos, encapsulados, ¿no? Y en esta primera parte de la charla, en la clase de hoy, vamos a hablar de la hipófisis y de la epífisis cerebral, ¿ya? La hipófisis actúa en estrecha colaboración con el hipotálamo, ¿ya? La hipófisis y el hipotálamo, por tanto, están vinculados morfológicamente y funcionalmente, ejerciendo el control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas, ¿sí? Se los llama también por esto, a la hipófisis principalmente, órganos maestros, ¿sí? Bueno, ¿y qué es la hipófisis? Es un órgano encapsulado que está compuesto por tejido epitelial y tejido nervioso, ¿sí? Que es un tejido nervioso particularmente diferente, secretor de hormona, ¿sí? Anatómicamente, ya han visto en anatomía, está alojada en la silla turca del esfenoides. Es un órgano muy chiquitito, pesa en medio gramo a 1.5 gramos, pero este peso en el borde mayor, diríamos, es sobre todo en mujeres multíparas, ¿no? El embarazo hace crecer la glándula hipófisis, sin que sea patológico este hecho, porque también las glándulas pueden crecer patológicamente, sobre todo y principalmente cuando tienen una neoplasia benigna, sobre todo la mayor parte de las veces benigna, que se llama adenoma, el adenoma hipofisiario, ¿no? Está encapsulada, está envuelta por una capa de tejido conjuntivo, que es una prolongación, fíjense ustedes, de la dura madre, o sea, de la tienda, se llama también tienda de la hipófisis, y subdividida en 4 partes constitutivas, pero en 2 partes funcionales solamente, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿sí? Entonces, decíamos, son 4 las partes constitutivas, anatómicamente. Las partes constitutivas son la porción anterior o distal, la pars intermedia o la porción intermedia, la pars nervosa o tallo infundibular y la pars tuberal o porción tuberal, ¿sí? La porción anterior o distal está formada por células cromófilas, acidófilas y basófilas, y células cromófobas, ¿ya? Las células acidófilas son eosinófilas, tienen afinidad por la tinción de la eosina, ubicadas principalmente en el centro de la porción anterior de la adenohipófisis. Las células basófilas están ubicadas principalmente en la periferia de la porción anterior de la hipófisis, ¿ya? Centro, periferia. La porción intermedia es rudimentaria en los humanos y tiene células basófilas pequeñas y unos folículos llenos de coloide, parecidos a los que hay en la glándula tiroides. En la parte intermedia, entonces, vamos a reconocer justamente estos folículos coloidales. Y en la porción nerviosa, ya la neurohipófisis, tiene una porción nerviosa o tallo infundibular que tiene aspecto nervioso y está formado por pituicitos que son semejantes a la glía del sistema nervioso central, a la neuroglía, ¿sí? Y fibras nerviosas amielínicas cuyos segmentos distales dilatados presentan una concentración de vesículas de secreción que se conocen como los cuerpos de Hering, ¿sí? Estas porciones dilatadas en su porción distal del axón son los cuerpos de Hering que contiene los neurotransmisores. Y la porción tuberal, que está compuesta por células cúbicas distribuidas en cordones, estas pueden formar pequeños folículos con material coloide en su interior, lo mismo que en la porción intermedia de la adenohipófisis. Y aquí tenemos entonces la hipófisis en su ubicación anatómica, ¿sí? Tenemos la adenohipófisis
que forma lo que conocemos también como el lóbulo anterior de la hipófisis, y tenemos a la neurohipófisis que forma el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿sí? Cada una de estas partes, el lóbulo anterior o adenohipófisis, tiene una pars distalis, una pars tuberalis y una pars intermedia, ¿sí? Lo mismo la neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis tiene una pars nervosa, ¿sí? Un infundíbulo o tallo infundibular y una eminencia media. ¿Ok? Esa es la anatomía, las porciones de la hipófisis. La adenohipófisis deriva, hemos dicho, es de origen ectodérmico, ¿no? Y deriva del ectodermo orofaringio. De esta posición migran en dirección dorsal como bolsa de Ranke, ¿ya? La bolsa de Ranke. La neurohipófisis es una invaginación del piso del diencéfalo, por lo que se origina del ectodermo neural. El ectodermo orofaringio, el ectodermo neural, ¿sí? Y se van uniendo y van formando la glándula, que tiene orígenes ectodérmicos, pero de dos vertientes diferentes, ¿no? Del ectodermo neural y del ectodermo orofaringio. Y aquí tenemos la glándula completita, en su lóbulo anterior y en su lóbulo posterior y sus otras porciones. La hipófisis tiene una irrigación particularmente interesante, forma un sistema porta venoso, ¿ya? Entonces, la irrigación de la glándula pituitaria o hipófisis, las venas porta hipofisiarias comienzan en los lechos capilares de la eminencia media y el infundíbulo, y terminan en los capilares de la pars distalis de la adenohipófisis. O sea que aquí hay un sistema capilar, hay una vena entre este sistema capilar y entre el otro sistema capilar. Por eso hablamos de un sistema porta venoso, ¿ya? Entonces, las arterias hipofisiarias superiores irrigan la parte tuberal y el infundíbulo, donde forman este extenso plexo capilar primario que hemos mencionado, ¿ya? Y la eminencia media, donde hay terminaciones nerviosas que se originan en el hipotálamo. Este plexo capilar se libera, en este plexo capilar se liberan factores liberadores o inhibidores que derivan del hipotálamo, ¿sí? Que son drenados por la vena porta hipofisiaria hacia el plexo capilar secundario, que se encuentra ubicado principalmente en la adenohipófisis, en la pars distalis de la adenohipófisis, ¿no? Las arterias hipofisiarias inferiores irrigan el lóbulo posterior y algunas ramas del lóbulo anterior, pero principalmente la neurohipófisis, mientras que las arterias hipofisiarias superiores, que hacen este doble sistema capilar a través de la vena porta hipofisiaria, son irrigadores de la adenohipófisis. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en este esquema el primer sistema arterial, las arterias hipofisiarias superiores, y su drenaje hacia el otro sistema capilar secundario a través de este sistema porta venoso. De tal modo que las secreciones hipotalámicas llegan por este mecanismo, por esta vía sanguínea, a las células de la neurohipófisis, de la adenohipófisis, ya sean acidófilas o basófilas, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los principales factores liberadores que se forman en el hipotálamo, ¿no? Son ya sea liberadores o inhibidores de las hormonas hipofisiarias. Tenemos la hormona liberadora hormona estimulante de la tiroides o hormona liberadora de tirotropina o TRH, que estimula la liberación de TSH, hormona tirotrófica, ¿no?
Luego tenemos la hormona liberadora de corticotropina, CRH, estimula la liberación de adrenocorticotropina. Luego tenemos la hormona liberadora de somatotropina, SRH, que estimula la liberación de somatotropina, u hormona del crecimiento a nivel de la hipófisis. Otra hormona hipotalámica es la hormona liberadora de gonadotrofina, que estimula la liberación de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante. Luego tenemos la hormona liberadora de prolactina, PRH, que estimula la liberación de prolactina. Y el factor inhibidor de prolactina, que inhibe la secreción de prolactina. Bueno, aquí tenemos la histología con pequeño aumento de la hipófisis en su parte más importante, la adenohipófisis. Vean que es una porción epitelial, mientras que la neurohipófisis es una porción nerviosa. Anatómicamente son realmente diferentes porque tienen origen embriológico también, como hemos dicho, diferentes, ¿no? Aquí tenemos un corte sagital de la glándula pituitaria que con estas líneas de puntos nos ayudan a diferenciar la adenohipófisis en su pars distalis, la pars intermedia y la neurohipófisis, ¿no? Entonces aquí tenemos la pars intermedia, que es una lámina estrecha entre la pars distalis y la pars nervosa, ¿sí? También aquí se pueden observar pequeños vestigios de la bolsa de Ranke, que es la que da origen, esta bolsa, a la adenohipófisis. Y aquí tenemos un mayor aumento, vean, es una glándula dispuesta en cúmulos y cordones de células epiteliales bastante uniformes unas y otras, que tienen una afinidad tintorial diferente y que están ricamente vascularizadas. Es una glándula, como todas las glándulas endocrinas, una característica fundamental es su muy rica irrigación. Son capilares sinusoidales sobre todo. Entonces, entre las células endocrinas podemos reconocer las células acidófilas, las células basófilas y las cromófobas, o sea que no tienen una afinidad definida entre los colorantes ácidos ni básicos, ¿no? O por los colorantes ácidos y básicos. Y aquí tenemos un mayor aumento, células acidófilas, célula cromófoba y células basófilas. Aquí tenemos lo mismo, vean ustedes los vasos sanguíneos pletóricos de eritrocitos que nos favorecen su reconocimiento. Hay septos de tejido conjuntivo muy delgaditos y estos cúmulos de células epiteliales de la adenohipófisis, que también con esta tinción podemos diferenciarlas entre acidófilas, basófilas y cromófobas, ¿no? Aquí tenemos la zona de interfase entre la adenohipófisis que acabamos de ver, la neurohipófisis que tiene vías nerviosas y pituicitos, que también se llaman pituicitos, y algunas células nerviosas. Y la pars intermedia, donde reconocemos estas estructuras foliculares que albergan en su luz coloide, un material coloide. ¿Ya? Y aquí tenemos la neurohipófisis, que está formada por células parecidas a las células de la glía, también tiene rica vascularización y tiene terminales nerviosas que contienen los corpúsculos de Ranke, ¿no? Los corpúsculos de Henry. Muy bien. Veamos ahora la parte fisiológica, ¿no? La pars distalis, que constituye el 75% de la glándula, la pars intermedia, que es una pequeña porción en la interfase entre la neuro y la adenohipófisis, y la neurohipófisis, ¿no? Muy bien, aquí tenemos 50% más o menos de las células de la adenohipófisis, se llaman también células C, son cromófobas, es decir, no tienen afinidad tintorial muy definida por colorantes ácidos ni básicos, ¿sí? Constituyen un 50% de estas células. 35% son acidófilas y 15% son basófilas, ¿sí?
Las acidófilas son las que producen se llaman también somatotropas porque producen somatotropina, o mamotropas porque producen prolactina, hormona lactógena, o luteotrópica. ¿Sí? Y las basófilas son las que producen las hormonas estimulantes de la tiroides, la tiroestimulante o tirotropas, las gonadotropas que producen la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, y las corticotropas que producen la adrenocorticotrópica y la lipotrópica. La parte intermedia, que es, no produce en particular una hormona definida, y la neurohipófisis, que no produce, pero sí almacena y secreta la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. ¿Ok? Y aquí están las acciones de cada una de estas hormonas. Las acciones de cada una de estas hormonas. ¿Sí? Tenemos la hormona del crecimiento, que es una proteína de cadena recta de 191 aminoácidos, y aquí tienen ustedes una descripción bioquímica de cada una de estas hormonas, y estas son sus acciones principales. Esto sí vale la pena recordar, tal vez. La hormona del crecimiento estimula al hígado, esto es importante en el hígado, y otros órganos para que sinteticen y secreten factores de crecimiento similares a la insulina, que a su vez estimula la división de las células progenitoras situadas en los discos epifisiarios de crecimiento y favorece el crecimiento en longitud de los huesos, por lo tanto, y también en los músculos esqueléticos para el crecimiento corporal. ¿Ya? La prolactina promueve el desarrollo de la glándula mamaria e inicia la formación de leche cuando corresponde. Estimula y mantiene la secreción de caseína, lactoalbúmina, lípidos y carbohidratos que son componentes de la leche. ¿Sí? La adrenocorticotrófica o adrenocorticotrofina, de carácter polipeptídico pequeño, mantiene la estructura y estimula la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides por las zonas fasciculada y reticulada de la corteza suprarrenal. Luego tenemos la folículo estimulante, que es una glucoproteína y que estimula el desarrollo de los folículos ováricos y en el testículo la espermatogénesis. La luteinizante, que también es una glucoproteína, regula la maduración final del folículo ovárico, favorece la ovulación y formación del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, estimula la secreción de esteroides por los folículos y el cuerpo lúteo. ¿Sí? Y en los varones es indispensable para el mantenimiento de las células intersticiales del Leydig del testículo para que éstas secreten andrógenos, las hormonas masculinas. Luego tenemos la hormona tiroestimulante o tirotrofina, que es una glucoproteína de 2 cadenas, que estimula el crecimiento de las células epiteliales tiroideas, las células foliculares del tiroides, y estimula la producción y liberación de tiroglobulina y hormonas tiroideas. Luego tenemos la somatotropa, ¿sí? Bueno, esto vamos a seguir con esta. Bueno, aquí hay sus características morfológicas más importantes, ¿no? El tamaño de las células, las somatotropas son medianas y ovaladas, las lactotropas son grandes, poliédricas, la corticotropa es mediana, poliédrica, la gonadotrópica pequeña, ovalada, la tirotrópica grande, poliédrica, el núcleo es redondeado, ovalado, redondeado, excéntrico en las corticotropas, excéntrico también en las gonadotropas y en las tirotropas, ¿sí? Las vesículas de crecimiento son muy variables y en esto se basa el diagnóstico inicial de la microscopía electrónica, ¿sí? Las vesículas de secreción son densas en la somatotropa de unos 350 nanómetros y están apiñadas. La lactotropa son inactivas, pero cuando están activas miden hasta 600 nanómetros. ¿Sí? Cuando están inactivas, 200 nanómetros. Y cuando están activas, 600 nanómetros.
Las corticotropas tienen una variación en su diámetro de entre 100 y 300 nanómetros, las gonadotropes entre 200 y 250 nanómetros, son densas también, electrón densas, quiere decir. Las tirotrofas son pequeñitas, menos pequeñas, ¿sí? Algunas características citoplasmáticas en estas células. En la lactotropa los lisosomas aumentan después de la lactancia, esa es una característica. En la corticotrópica hay inclusiones lipídicas, poseen lisosomas grandes, haces de filamentos intermedios perinucleares. Todo esto se puede ver en la microscopia electrónica. En las gonadotropas el aparato de Golgi es prominente, lo mismo que las cisternas del retículo endoplásmico rugoso, que están muy distendidas. En la tirotrópica lo mismo, el aparato de Golgi prominente y vesículas abundantes. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes de vesículas secretoras que contienen los gránulos secretores que contienen los mediadores de las hormonas, ¿no? Como ven ustedes en el microscopio electrónico, la densidad varía, pero en general son electrón densas, ¿ya? Electrón densas. La neurohipófisis, este es un corte histológico de la neurohipófisis o hipófisis posterior, está formada anatómicamente por la eminencia media, el infundíbulo y la pars nerviosa. Aquí están ubicados en la eminencia media los núcleos supraóptico y paraventricular que producen la hormona antidiurética y la oxitocina, que después son secretadas por estos gránulos de secreción en los botones terminales o cuerpos de Hering de la neurohipófisis. El infundíbulo, que es la vía hipotalámico-hipofisiaria, o sea, una vía nerviosa, y la pars nervosa, que contiene estos axones con las partes engrosadas distales que contienen las vesículas de secreción. Los cuerpos de Hering son estos, ¿no? Que es la neurofisina más hormona y los pituicitos, que son las células gliales de sostén. En el lóbulo anterior de la hipófisis ya hemos visto que hay las células acidófilas, basófilas, cromófagas y las folículos estrelladas. Bueno, y para terminar vamos a hablar un poco de la glándula pineal o epífisis cerebral, que también es una proyección del techo del diencéfalo, o sea, tiene origen neuroectodérmico. Es un órgano encapsulado, ¿sí? Revestida por una cápsula muy fina, dependiente de la pía madre, que emite trabéculas y tabiques hacia el interior de la glándula para subdividirla en lobulillos incompletos. Este tejido conjuntivo es muy vascularizado e inervado por fibras nerviosas simpáticas postganglionares provenientes del ganglio cervical superior. Su parénquima está compuesto por dos tipos celulares, ¿no? Los pinealocitos y las células de la neuroglia. En el intersticio también destaca la presencia de algunos corpúsculos electrón densos, incluso a las radiografías se pueden ver las arenillas cerebrales, ¿no? Los pinealocitos establecen nexos entre sí y elaboran la principal hormona de esta glándula, la melatonina, que se produce solo de noche, y la noradrenalina, que se produce de día. Las células neuroglicas proveen sostén físico y nutricional a los pinealocitos, o sea, son células de sostén, ¿no? La glándula pineal recibe aferencias directas desde la retina, lo cual le permite diferenciar entre día y noche, entre el día y la noche, y en esta forma contribuye al establecimiento del famoso ritmo circadiano, ciclos día-noche, ¿sí? Los espacios extracelulares contienen un material granular, laminillar concéntrico, esta es la arenilla cerebral. Estas laminillas concéntricas están calcificadas, por eso es que se pueden ver mediante la radiografía simple, y por lo tanto están formadas por fosfato y carbonato de calcio, ¿no? No está muy claro cómo funciona en los seres humanos, pero se sabe que influye sobre el control
del ciclo circadiano y que tiene un efecto antigonadal, hipogenitalismo, en pacientes con tumores pineales. Solamente hemos visto que cuando hay patología de esta glándula, los tumores pineales que son rarísimos, se produce un hipogenitalismo o hipogonadismo, ¿sí? Está compuesta por células parenquimatosas, mientras que se observa la precocidad sexual en pacientes con tumores de origen glial y destrucción de las células parenquimatosas. Bien, repitamos esto. Las que tienen los tumores que producen proliferación de las células de los pinealocitos producen hipogenitalismo, y las que estimulan la producción, los tumores que producen proliferación de las células de sostén neurálgicas producen lo contrario, más bien precocidad sexual, ¿no? La melatonina se usa funcionalmente en la clínica para tratar los desajustes producidos por el cambio rápido del uso horario al viajar en avión. Esto es lo que conocemos como efecto jet lag, ¿no? Y para regular las respuestas emocionales relacionadas con la menor cantidad de luz diurna invernal, trastornos que producen trastornos afectivos emocionales. Bueno, en Bolivia no tenemos este problema porque no tenemos ciclos de luz mínimo invernal, por ejemplo, que sí se producen en los polos o en Alaska, en los extremos de nuestro planeta, ¿no? Y aquí tenemos la ubicación de la glándula pineal, justo entre ceja y ceja. Esa es la distancia que hay. Aquí tenemos en la parte media del cerebro, ¿sí? Y en la misma dirección, diríamos, en un corte sagital de la glándula hipófisis, por debajo del hipotálamo, ¿sí? Y tenemos aquí un órgano que está revestido por una muy delgadita cápsula, que en algunas partes ya ni se ve, y que tiene un órgano nodular, un tejido ovoide, un órgano ovoide, que tiene unas prolongaciones a manera de colitas que se conocen como recesos pineales. Y aquí tenemos la organización arquitectural, cúmulos y cordones de células, una mezcla de pinealocitos y células gliales, ¿no? Pinealocitos y células gliales. Cuando el individuo va a ir envejeciendo, al principio no se ven estas concreciones calcáreas concéntricas en los jóvenes, en los niños, pero sí cuando uno va envejeciendo se van produciendo estas arenillas cerebrales, ¿sí? Y también es un órgano muy irrigado, ricamente vascularizado. Y se reconocen los dos tipos celulares, no muy fácilmente, los pinealocitos y las células gliales. Aquí se ve con mayor aumento una arenilla cerebral que, como ustedes ven, tiene esta conformación concéntrica, como si se hubieran ido depositando poco a poco las sales de calcio. Muy bien, con eso hemos terminado la primera parte de nuestra charla. Hay tiempo suficiente para ir a prácticas, para los que tenemos práctica hoy día. ¿Ok? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Muy bien, entonces la próxima clase continuamos con el sistema endocrino, ¿ya?